Bien. Entonces, revisión de la clase que arrancaron el viernes pasado. Vieron principio general de la hidrostática, un poco la demostración matemática, la forma general, que para nosotros va a ser muy importante, porque nos habilita a trabajar con equilibrio relativo, que es algo que no deben haber visto en física 2, que cuáles son los casos de estática donde aparecen fuerzas de cuerpo virtuales, ¿sí? Como la aceleración por arrastre o la aceleración centrípeta. Podríamos tener también Coriolis, pero en realidad no, porque si hay Coriolis, ¿por qué no puede haber un caso de estática que tenga Coriolis? ¿Quién me sabe responder? El efecto Coriolis se da cuando hay dos aceleraciones. Involucra una aceleración, el efecto de Coriolis, que tiene que ver con una velocidad de rotación, es omega, igual que en la centrípeta, pero aparte tiene que haber una velocidad, ¿no? Respecto a ese sistema de rotación. Entonces, puede haber un caso de hidrostática que sufra No, fuerza de porque Coriolis. habría un esfuerzo de corte, si no. O sea, se separarían la lámina de fluido. O sea, Bien, bien, es verdad, eso sería un punto. Yo voy a pasar a la diapositiva siguiente. Esta es la restricción que hace que no podamos tener Coriolis en un problema de hidrostática. ¿Sí? Todas las velocidades de todos los puntos materiales de mi dominio fluido, en algún marco de referencia tienen que tener una velocidad cero. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema de referencia que está rotando a una velocidad constante omega, como pasaba en el caso de tanque rotante que ya vamos a revisar, en ese caso, si yo considero ese sistema de referencia, todas las partículas fluidas están en reposo en ese sistema de referencia. Ahora, si están en reposo no se pueden mover, y si no se mueven no aparece Coriolis. ¿Se entiende? O sea que en ese caso el sistema de referencia estaría rotando con el eje del cilindro para que no haya fuerzas, para que no haya velocidades relativas. Voy a ser muy burdo porque no tengo buena forma de escribir fórmulas, pero acá sería como que la aceleración de Coriolis es omega, y ahí uso W porque no tengo omega, vectorial U, voy a ponerle, ¿no? Como U la velocidad del fluido, ¿sí? Si tengo un omega, una velocidad de rotación, que es lo que decía, me perdí quién fue el que hizo el comentario. Bien. Siguiendo gente. Decía entonces, tengo la velocidad de rotación vectorial, la velocidad de la partícula, ¿sí? De la partícula fluida. Si la velocidad de la partícula fluida es cero para este sistema de rotación, entonces esta aceleración de Coriolis va a ser cero, ¿sí? Bien, entonces, casos que vamos a ver de equilibrio relativo, aceleración de arrastre lineal, aceleración centrípeta, ¿sí? En rotación. Sigo avanzando en los temas que ya vieron, o sea, todo el módulo 1 ya lo vieron. Fuerza y torque, definiciones de fuerza y torque como carga repartida, también ya lo vieron. Las fuerzas que aparecen en problemas de mecánica de los fluidos, ya Gastón también las mencionó. Y vieron superficies planas y justamente movimiento cuerpo rígido, que fue lo que revisamos recién. Vamos a arrancar los contenidos nuevos, entre comillas, con superficies curvas, ¿sí? Voy a repasar igual esto de vuelta y tal vez les haga algunas preguntas, pero sobre todo me interesa que ustedes me hagan preguntas a mí, ¿sí? Que no se queden con dudas de estos temas. Aprovecho ahora un corte. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, seguimos. Entonces, ya dimos la definición de hidrostática. Para que estemos en un caso de hidrostática tenemos que tener la condición de estática, o sea, velocidad nula en algún sistema de referencia. Despreciamos fuerzas de tensión superficial, podríamos considerarlas en realidad, pero en general cuando las geometrías son grandes, los efectos de tensión superficial son despreciables, ¿sí? Y acá hay una cuestión importante que es el hecho de que las fuerzas de presión son perpendiculares a la superficie donde están actuando, ¿sí? Esto es un poco repaso de física 2. ¿Alguna duda de la definición de hidrostática? Avanzo. Acá sí me interesa entonces que
que me respondan ustedes estas preguntas. ¿Cuándo se puede aplicar el principio general de la hidrostática? En reposo. Bien, con la condición anterior. ¿Qué tipo de fuerza actúan en ese caso? Normales a la superficie. No, eso es una característica de la fuerza. Yo quiero saber qué tipos de fuerza. El peso de la columna de agua y bueno, no, la presión, pero no es una fuerza. Bien, la fuerza de presión, está bien dicho. ¿Y el peso es una fuerza de qué tipo? Vectorial. Todas las fuerzas son vectoriales, ¿verdad? Sí. La duda mía es cómo actúa. A distancia. Exactamente. Una fuerza de acción a distancia, ¿sí? ¿Y la fuerza de presión es una fuerza de acción a distancia? No. No, de contacto. De De contacto. contacto, exactamente. Esos son los dos tipos de fuerzas que actúan, en realidad, prácticamente en todos los casos de mecánica de los fluidos y de mecánica en general. Hay fuerzas de acción a distancia o de contacto. Y estaba bien el comentario de que aparecen el peso y la fuerza de presión. ¿Y qué otras fuerzas ya vieron en los casos, por ejemplo, del tanque en rotación? Y aparece una aceleración centrípeta y entonces va a haber una fuerza ahí. Bien, esa es una fuerza también de acción a distancia virtual, ¿sí? Virtual. Pero es correcto, digamos, clasificarlo como una de las fuerzas que puede aparecer, ¿sí? Bien, entonces ya hablamos de cómo actúan esas fuerzas. Aplicaciones, hablando un poco con Gastón de qué aplicaciones tienen esta fórmula, esta teoría. Sí, por ejemplo, dos tanques unidos por una puerta y la puerta se tiene que abrir cuando uno de los dos tanques tiene una cierta cantidad de líquido. Bien. Cálculo de recipientes a presión, de compuertas. Ya vamos a ver al final del índice de temas, hablábamos también de flotación. Bien. Entonces, ahí va a aparecer, acá también aparece, la aplicación de justamente dinámica de embarcaciones. Así que la hidrostática, por más que no tenga movimiento, que es lo que en general estudiamos más los mecánicos, los casos de estática también son importantes para nosotros. Bien, fuerza, analizando un poco esto de cuándo se dice que una fuerza es despreciable, o sea, cómo evaluar cuál es la fuerza predominante en un problema. No hablamos de eso. Bien, buena respuesta. Ya lo vamos a ver con números adimensionales, ¿sí? Pero a grandes rasgos, intuitivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que harían si tienen, por ejemplo, que calcular la presión en el fondo de un vaso lleno de agua? Podría ser que desprecio la tensión superficial, o la capilaridad, mejor dicho, si el diámetro es muy grande Bien. o cosas así. Bien, ¿y por qué la despreciás? Porque el peso, digamos, va a ser mucho más grande. No sabría responder cómo, digamos, definir en qué caso despreciar o no, pero creo que el tema de la capilaridad mayor a 1 centímetro de diámetro creo que ya se podía despreciar, o algo así había leído. Buenísimo. Esa es la forma en la que uno define cuál es la fuerza predominante, ¿no? O sea, estima el orden de magnitud de las fuerzas que aparecen y se queda solamente con las que tienen el orden de magnitud más grande, ¿bien? Entonces, no me acuerdo, que Emilio, Agustín, no les reconozco las voces todavía. ¿Quién hizo el comentario? Franco, ahí está, bien. Perdón, Franco. Entonces, está bien el comentario, o sea, a priori uno tiene que saber la magnitud de todas las fuerzas y desechar algunas. Hay maneras de estimarlas sin tener que calcular el valor exacto, ¿no? Porque si no, no estaríamos despreciándola, o no tendría sentido despreciarla. Bien. Entonces, vamos a ver hoy esta cuestión de la fuerza de empuje del principio de Arquímedes, que igual ustedes ya deben conocer, y vamos a analizar esta cuestión de la flotación, ¿sí? Porque acá habla de una flotación estable. Bien.
No deben haber visto el concepto de estabilidad todavía para el principio de Arquímedes, pero lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Profe, el principio de la general de la hidrostática, ¿puede ser que lo que está ahí en el resumen, en la presentación, sea similar a decir que el gradiente de la presión es igual a la fuerza que actúa en la superficie, digamos, de un cubito diferencial de fluido? Voy a parar la grabación para cortar y después me lo decís en la próxima grabación, así arrancamos de ahí. Está buena la pregunta.